buenos días y muchísimas gracias a todos por venir a estas jornadas y a esta charla. Lo primero que quería empezar diciendo es que lamento mucho que por el asunto del COVID este año seamos tan pocos. No obstante, vamos a ver si colgamos la charla tanto en la página web de Apaga como en la página web, como en YouTube, en el canal de Autofácil, de manera que la gente que suele acudir a estas jornadas tan fantásticas que organiza todos los años Álvaro, al que también quiero agradecerle, por supuesto, que nos haya invitado, puedan disfrutar de ella o por lo menos verla y enterarse de un montón de cosas. También me gustaría agradecer a Porsche que haya tenido la cortesía de dejarnos el Taycan para poder traerlo y que no solamente sea una cuestión de explicaros cómo funciona el coche, sino de que podáis verlo y tocarlo y experimentarlo, aunque sea como pasajeros, porque una imagen dice más que 1000 palabras. A propósito de eso, quería explicar por qué demonios esto se titula Nuevas tecnologías en vehículos eléctricos y debajo tiene el subtítulo de Porsche Taycan, el eléctrico 2.0. David ya os ha explicado, seguro que muy bien, porque su curso online además es muy recomendable, está muy bien hecho, cómo funcionan los vehículos eléctricos en general, un montón de particularidades de ellos. Y mi idea era explicar nuevas tecnologías en vehículos eléctricos, porque desde que lanzaron los primeros vehículos eléctricos la cosa ha ido evolucionando, no estamos exactamente como al principio. El asunto es que cada vez que ponía un ejemplo me daba cuenta de que el Taycan, el primer eléctrico de Porsche, incorporaba esa tecnología más o menos en un 80% de los casos. De forma que pensé, pues entonces igual lo mejor es centrar gran parte de la charla en el Taycan y de paso pedirle a Porsche que sea tan súper amable de dejarnos un coche para poderlo traer aquí y que lo veáis. Es un esfuerzo muy grande por parte de ellos porque, teniendo en cuenta el coste que tiene el vehículo, tenéis que entender que cada kilómetro que se le hace al Taycan que hay ahí fuera sale muchísimo más caro que moverse en taxi. La depreciación que tiene como consecuencia cada kilómetro que pasa en el marcador es muy importante. Sin embargo, yo se lo conté a Porsche y Porsche dijo, profesores y de formación profesional, cuenta con nosotros total y absolutamente. Es exactamente la clase de actividad que queremos hacer para difundir tanto la tecnología del Taycan como la de la marca. Como sabéis, yo trabajo en Autofácil, en Evo, en Todoterreno, son todo revistas de la editorial Luike, que se puede decir que fue la primera editorial que hizo revistas de coches en España, ¿vale? Y la ventaja, el increíble privilegio de trabajar aquí es que cada vez que sacan un coche, los fabricantes te invitan a una presentación. Los fabricantes alemanes tienen cierta tendencia a hacer presentaciones técnicas especialmente buenas y dentro de los fabricantes alemanes que hacen presentaciones especialmente buenas está, por supuesto, BMW y Porsche. De manera que cuando sacaron el Taycan, pues nos invitaron a esta clase de viaje que, como podéis ver, es un curso intensivo de muchas horas sobre el Taycan. Es un curso intensivo no en plan las presentaciones a las que vamos normalmente, en las cuales te explican un poco el coche, la gama, los precios, los acabados y te dan las llaves, sino que vas allí y puedes ver el coche desmontado. Vas allí y puedes ver el interior desmontado y sobre todo vas allí y puedes ver el coche exactamente cómo es por dentro y cualquier cosa que quieras preguntar la puedes preguntar y si dices ¿qué es ese tornillo? Entonces un alemán te dice no lo sé, pero voy a llamar al señor de los tornillos ya. Y aparece el señor de los tornillos y te explica cómo se le ocurrió poner el tornillo, cuánto cuesta el tornillo, cuánto pesa el tornillo, qué sujeta el tornillo y por qué ese es mejor que cualquier otro tornillo. Y dices esto es una forma de vender convincentemente un producto. Y además de todo esto, pues bueno, por supuesto hacemos cosas de estas, que también están muy bien de cara a vender el producto. En cualquier caso, tenéis que tener en cuenta que dos cosas. La primera, que yo no estoy hablando en nombre de Porsche, yo estoy hablando en nombre de Autofácil, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero de las cosas que yo diga no podéis decir según Porsche, porque no es según Porsche, según yo. La segunda, que es la positiva, es que como no estoy hablando en nombre de Porsche, puedo decir lo que me dé la gana, puedo incluso subrayar defectos que tiene el Taycan, y si queréis al final podemos hablar de algunos, porque algunos tiene,
poquitos, pero algunos tiene, y puedo hablar libremente de cualquier otra marca, de manera que nuestra charla no se va a centrar en el Taycan. Todo lo que vamos a ver de nuevas tecnologías de vehículos eléctricos es perfectamente extrapolable a todos los nuevos vehículos eléctricos que van a llegar. Por ejemplo, el siguiente lanzamiento que va a estar en línea con lo que ofrece el Taycan, el Lucid Air, un coche que incorpora muchas de las tecnologías que incorpora el Taycan. Antes de empezar, creo que muchos os habréis preguntado cómo hemos llegado desde Madrid a Ribadeo, porque ¡ah, Dios mío, un coche eléctrico, no se puede circular! La cosa ha mejorado mucho en los últimos 2 años, y actualmente hacer Madrid-Ribadeo está realmente tirado. Esto es lo que nos sugiere Google Maps. Hay 2 opciones, una es ir por Valladolid, la otra es ir directamente por la A6 y la AP66, pasando por León. Está en azul la opción de Valladolid, que era la que pensaba utilizar originalmente, porque había un cargador en la opción que va por Benavente y León que no funcionaba cuando hice esta transparencia. Sin embargo, a día de hoy ya está operativo, de manera que lo que hemos hecho para venir hasta aquí ha sido coger esa de 5 horas 35 minutos. El tiempo de conducción ha sido un poquito más largo de 5 horas 35 minutos, hemos hecho el viaje a 110 km por hora, no porque sea necesario, sino porque de momento la única forma de llegar seguro a los sitios es ser un poquito prudente en cuanto a si el cargador al que vas a llegar va a funcionar, pero ha funcionado todo. Este es el cargador de Easy Charger en el que hemos cargado en Benavente, hemos parado unos 40 minutos porque ahí hemos llegado con prácticamente a la mitad de la batería, y la batería del Taycan en estos cargadores de 50 kilovatios se carga en 90 minutos y está totalmente descargada. Y después, ¡ay, qué bien me ha quedado esta foto! Este es el cargador que hay un poquito más adelante, de Avia. Ya entramos en la región de DP, ya sabéis que DP es la eléctrica que tiene más o menos controlada toda la cornisa cantábrica en términos de distribución, y también ha funcionado muy bien, y en total hemos conducido 6 horas 30, un poquito más de lo que habríamos hecho yendo a 120 km por hora, aunque la diferencia no es tan grande. Tened en cuenta que en un viaje cualquier desviación, cualquier incidencia, cualquier bocadillo, cualquier excursión al servicio que hagáis, dinamita vuestra velocidad media, así que no hay que obsesionarse con estás viajando a 110 km por hora, no es lo ideal. Esta es la segunda vez que me prestan un Taycan, y la primera vez me propuse, y lo cumplí, utilizarlo como se debe utilizar un Porsche, es decir, circulando sistemáticamente a una velocidad un poco superior a 120. Sin embargo, esta vez que teníamos que llegar seguro, lo he puesto a 110 y la noticia ha sido muy positiva porque gasta alrededor de 21 kWh a los 100 moviéndose a esa velocidad. Y eso es un consumo bastante bajo, teniendo en cuenta toda la tecnología que lleva el coche, tecnología que impone resistencias a la rodadura, como vamos a ver si el tiempo nos lo respeta luego fuera. Es un consumo bastante bajo. Es un coche, como vais a ir viendo, que está bastante bien hecho. Tiempo total, 8 horas, energía consumida 145 kilovatios aproximadamente, un poquito menos, y coste aproximado, teniendo en cuenta que en casa prácticamente recargas gratis, y si, como suele ocurrir seguro con el cliente medio de este tipo de vehículos, vas a un hotel en el que tienen cargadores en destino, pues el coste del viaje es de aproximadamente unos 40 euros a una media de 0,40 y pico céntimos el kilovatio recargado. Ha sido muy fácil, ha sido muy fácil. El asunto de esta charla es que el i-MiEV, era el primer eléctrico que pudimos comprar. No era un coche malo, era un coche muy malo, ¿vale? Era un coche basado en un kei-car japonés, en el que 4 personas entraban a duras penas y que tenía un comportamiento que cuando llegabas a la primera curva decías, hostias, bueno, esto sí, desde luego es un coche para utilizar en un entorno urbano. Y de alguna forma hemos pasado de esto a esto. Y obviamente aquí hay algo más que un cambio estético. Está claro que las cosas se han ido sofisticando progresivamente y el concepto original de vehículo eléctrico ha cambiado. El concepto original de vehículo eléctrico era esto, y coño, era bastante sencillo, ¿vale? Funciona igual que un coche de radiocontrol, funciona igual que cualquier otro juguete. Tenemos un dispositivo que nos permite cargar una batería, ya sea el cargador embarcado o cargarla rápido en corriente continua. Tenemos una batería que acumula energía, tenemos un inversor que convierte eso en una corriente trifásica, tenemos un motor que acciona
un mecanismo de transmisión, ni siquiera caja de cambios, porque solo utiliza una velocidad, y de ahí a las ruedas. Es decir, con este enfoque todo era fantástico. No parecía que los coches eléctricos pudieran evolucionar mucho más. Por eso yo en su día dije, joder, es que hacer un coche eléctrico es una auténtica idiotez. Es una auténtica idiotez. Sin embargo, la cosa se ha sofisticado. Ahí hay mucho más que una batería conectada a un inversor, a una caja y a las ruedas. Ahí hay un montón, pero un montón de tecnología extra. Y es lógico, porque es como cuando haces una reforma en una casa, que empiezas pequeñito y al final te acabas liando la manta a la cabeza y lo mismo lo acabas cambiando todo. Dices, total, ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Y eso es un poco lo que pasa con el Taycan y por eso lo de eléctrico 2.0. Entonces, para que esto tenga sentido, este viaje tenga sentido, vamos a intentar seguir el flujo de la energía y vamos a dejar para el final las partes más relacionadas con el chasis y los sistemas que podemos encontrar en el Taycan, pero que también podemos encontrar en otros coches, como por ejemplo el Panamera híbrido o el Cayenne híbrido que hay fuera, o por ejemplo el M8, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la batería, porque la batería al fin y al cabo es el corazón de cualquier coche eléctrico. Una de las principales innovaciones de la batería es un problema que no se vea muy bien con el contraste que tiene esta pantalla, es la existencia de esto, los foot garages, que luego vais a poder ver en el coche, y el hecho de que la batería se adapta a la estructura del vehículo. Esto no es una novedad, porque las baterías llevan adaptándose a la estructura del vehículo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de un Volkswagen e-Golf, un coche que está a punto de dejar de venderse y va a ser sustituido por el magnífico ID.3, y vemos que las baterías están colocadas pues donde había sitio, debajo de los asientos y en el túnel central. ¿Cuántas? Todas las posibles, por favor. ¿Eso es adaptarse a la estructura del vehículo? No exactamente, eso es más bien aprovechar la estructura del vehículo para poner muchas baterías. Eso es algo que también ocurre en otros coches, como por ejemplo un Peugeot E2008 y todos sus sucedáneos. Son coches que utilizan un chasis que no es específico para vehículos eléctricos y en los que se han puesto todas las baterías que se podían poner. Y eso está bien. ¿Por qué no vas a poner todas las baterías que se pueden poner? Aunque normalmente la estructura que se sigue en un coche eléctrico es lo que se llama un skateboard, es decir, una batería completamente plana en los bajos del vehículo. ¿Qué ventaja aporta respecto de esto la batería del Taycan? En un coche eléctrico la resistencia aerodinámica es extremadamente importante para conseguir una buena autonomía. Y además, tener el centro de gravedad lo más bajo posible es muy importante para tener un buen comportamiento. Tener la batería ahí ya suele proporcionar un centro de gravedad más bajo que en cualquier otro coche. Por ejemplo, el Taycan tiene un centro de gravedad más bajo que cualquier 911 y cualquier otro coche de la gama. Pero la gracia y la diferencia de esta batería con las demás es que se utiliza para conseguir hacer un coche más bajo. Es decir, en la plataforma MEB, que es la plataforma de Volkswagen que os he enseñado aquí, que parece una tableta de chocolate, tú estás perdiendo esta altura. Tú no puedes hacer este coche, este cachito más bajo, y este cachito más bajo tiene una influencia muy importante en términos aerodinámicos. La novedad que introduce el Taycan es que no solamente tiene un skateboard, una plataforma en la que va la batería, sino que nos hemos buscado la vida para que esa plataforma deje sitio a los pies de los pasajeros traseros, los de los delanteros van más o menos estirados, porque queremos hacer el coche un poquito más bajo. Podemos ver luego hasta qué punto es un poquito más bajo en el modo range, que es el que permite alcanzar teóricamente la máxima autonomía, bueno, teórica y prácticamente. El coche baja tanto que tiende a rozar con frecuencia, por supuesto, en todos los pasos de peatones e incluso en un momento dado, ya sabéis que el tramo de AP66, una vez que dejas la 6 para venir aquí, es una carretera súper divertida. Bueno, pues en esa carretera súper divertida en modo range, a veces a 110 km por hora el coche roza en el asfalto de lo bajo que va. Se puede remediar, hay un botón que te permite sacrificar la altura de la carrocería, subir otra vez el coche y disfrutar del resto de los beneficios del modo range, como por ejemplo un sistema de climatización que no gasta tanta potencia a cambio de no tener tanto frío en el habitáculo, etc. Pero es curioso, no es habitual que un coche, ni siquiera un Ferrari o un Porsche 911 GT3, rocen contra el suelo cuando estás circulando en una autopista, ¿vale? No pasa nada, es un roce sin consecuencias, está perfectamente diseñado para que el labio delantero haga sin ningún tipo de problemas, pero es
dice mucho de los esfuerzos que ha hecho el fabricante para hacer un coche súper bajo cuando necesita ser bajo. Por supuesto, como hemos dicho, el razón de todo coche eléctrico es la batería, y aunque en cuanto a estructura no hay muchas diferencias con otros coches eléctricos, quería aprovechar esta infografía para repasar cómo es la batería de un coche eléctrico moderno, con excepción de los coches de Tesla, que como sabéis utilizan celdas cilíndricas en lugar de celdas de tipo pouch y tienen una especie de paquetes de baterías cilíndricas con un serpentín que va recorriéndoles para refrigerarlos. El resto de los fabricantes actualmente, Porsche también, lo que utilizan es, bueno, primero un escudo en la parte inferior, importante para evitar que cualquier cosa que te encuentres en la carretera y que pueda salir hipotéticamente proyectada contra la batería sea deflectada. Tesla ha tenido algunos problemas con barras de hierro y cosas que se ha encontrado la gente que han conseguido penetrar dentro de la batería. Después tenemos un sistema de climatización. Cuando digo climatización es tanto enfriamiento como calentamiento, como vamos a ver. Después hay una pasta térmica, y esa pasta térmica conecta este sistema de enfriamiento con lo que hay ahí, que son la estructura de la batería. Esta estructura de la batería proporciona aproximadamente el 70% de la rigidez del coche, ¿vale? Va anclada con un montón de pernos a lo que se llama monocasco o bastidor, y proporciona una rigidez al coche impresionante. Después tendremos la oportunidad de comprobar que, a pesar de lo increíblemente rígido que es el coche, en función del modo de conducción que pongas, del ajuste de la suspensión neumática de 3 cámaras y de las barras estabilizadoras activas, es posible disfrutar tanto de un coche que parece que va tan suelto por la vida como si fuera un Mercedes clase S, que es un vehículo que tiene que proporcionar mucho confort, o puedes tener un coche, disfrutar de un coche que va tan extremadamente duro que a veces de atrás, si pasas por baches grandes conduciendo deprisa, es posible que agotes incluso el recorrido de suspensión de la suspensión trasera, y entonces lo que experimentas es como si el martillo de Thor te hubiera golpeado directamente en las nalgas, porque aquello hace ¡BOOM! Y dices, hostias, joder. En la parte intermedia tenemos todos estos bloques de baterías. Dentro de estos bloques de baterías lo que hay son celdas pouch, que son blanditas, están puestas en paralelo de dos en dos y después en serie entre todas ellas. Y en la parte interior tenemos esa caja de contactos, que es lo que gestiona toda la batería. Cada una de esas celdas lleva su propia electrónica, quiero decir, cada uno de esos módulos lleva su propia electrónica que controla el estado de carga de las baterías para hacer un balanceo de las baterías, de las celdas, módulo por módulo durante la carga, de manera que todas se carguen más o menos a la misma velocidad. Y el cerebro que controla todos estos, el BMS, el Battery Management System, va incorporado aquí junto con los cables que tienen que ir al motor trasero, porque tenemos dos motores, las conexiones para el motor delantero, etcétera, etcétera. Características de la batería del Taycan. Bueno, pues es una batería de gran capacidad para un coche que pesa 2.370 kilos. Tiene 93,4 kilovatios hora de capacidad, que está bastante bien, es una de las más grandes del mercado. Tesla tiene un modelo que utiliza una batería de 100 kilovatios, tiene 83,7 kilovatios hora de capacidad neta, es el modelo que tiene la mayor diferencia entre capacidad neta y capacidad bruta del mercado. Esta diferencia es importante desde el punto de vista de la garantía, ya sabéis, los 7 años o 160.000 kilómetros, 8 años, perdón, 170.000 kilómetros con una merma inferior al 30%, y además es importante porque, como en cualquier coche, de vez en cuando vas pillado, y cuando vas pillado de autonomía, es posible, esta es una teoría mía, no confirmada por Porsche, pero sí confirmada por mí 3 o 4 veces, es posible que de esos 10 kilovatios hora la batería diga, bueno, venga, por esta vez, y sin que sirva de excepción, te voy a dar 3 o 4 kilovatios hora extra, porque te he hecho una estimación de que vas a llegar con un 4% al destino, estás yendo un poco más deprisa de lo que estaba pensando, y yo no me voy a bajar los pantalones, te aseguro que vas a llegar con un 4%, de manera que de mi chistera voy a sacar el conejo mágico de los kilovatios hora, y de repente todo va a ir más o menos bien. No es buena idea explotar ese recurso, pero es tranquilizador que un coche eléctrico tenga más reserva de la que meramente indica el indicador de autonomía, ¿vale? Todos, cuando nos marca 0, nos gustaría que quedase un poquito más de gasolina en el depósito, y a todos, cuando nos marca poco, en amarillo,
nos gustaría que hubiese 10 km por hora más en algún sitio. Las celdas, como he dicho, son de tipo pouch, de 64,6 kWh de capacidad, es una capacidad más o menos normal, y tiene 396 celdas que están dentro de esos módulos, conectadas en una configuración de 198 en serie y 2 en paralelo. Dos van en paralelo, y ese paquete de 2 en paralelo se repite 198 veces en serie. La potencia pico que puede entregar son 620 kilovatios, lo suficiente para tener 760 caballos de potencia de manera puntual. Como he mencionado antes, durante unos 10 segundos o un poquito más, no es muy relevante que sea solamente 10 segundos o un poquito más, porque tardamos 9 segundos en llegar a 200 km por hora y solamente un pelín más en llegar a 272 km por hora de velocímetro, esto me lo han contado, ¿vale? En cualquier caso, fijaros en este 198, que es muy importante. Si cada celda tiene 3,65 voltios de tensión, esos 198, ¿qué significan en cuanto a la tensión nominal de la batería? No saquéis el móvil, que ya he hecho yo la cuenta. Significan que tenemos 723 voltios en la batería en lugar de los 400 voltios habituales, es decir, el doble. Y estos 723 voltios de la batería es la innovación en términos de batería que aporta el Taycan. ¿Qué conseguimos duplicando la tensión de la batería? Pues esto lo sabéis todos, de todos los problemas que habéis hecho sobre electricidad. Tenemos menos resistencia porque reducimos la intensidad, eso significa que el aislante tiene que ser un poquito más grande, más espeso, más grueso, pero el aislante es ligero y barato. Tenemos menos calentamiento, porque al reducir la intensidad y por R por I al cuadrado, tenemos menos potencia disipada en calentamiento. Menos potencia disipada en calentamiento se traduce automáticamente en más autonomía, en mejor eficiencia. Tenemos menos pérdida de rendimiento al bajar la tensión de salida de la batería, porque como sabéis, los inversores tienen una limitación, y esa limitación consiste en la intensidad que se pueden chupar. No tienen un problema grande con la tensión, tienen un problema grande con la intensidad. A medida que va bajando la tensión del paquete de baterías, yo lo que no puedo hacer es compensar diciendo, bueno, pues en vez de 125 amperios le metemos 135 amperios y tal, porque los IGBTs o los MOSFET que hacen los inversores tienen holgura por arriba, por ejemplo, como veremos ahora, los del Taycan son de 1200 voltios y esto trabaja 700 y pico, pero no tienen tanta holgura en cuanto a la intensidad. Eso significa que trabajar con mayor tensión te permite más juego en cuanto a mantener las prestaciones durante más tiempo. En términos prácticos, yo lo llamo la prueba del SMINT. Tú pones una caja de SMINT en el salpicadero del Taycan, pisas el freno, pisas el acelerador, activas el launch control, y cuando la batería está cargada al 100%, la caja de SMINT inmediatamente aparece en la luneta trasera. Y esto sigue ocurriendo hasta aproximadamente un 25% de estado de carga. Mientras que en otros coches ese cambio se produce bastante antes. En cuanto estás en el 60% dices, esto ya no tira tanto. Cuando estás a un 25% de carga en el Taycan, tú pisas el freno, pisas el acelerador, sueltas el freno y la caja de SMINT acaba en el asiento trasero en lugar de la luneta. Y esos 20 o 30 centímetros de diferencia pues es la pérdida de rendimiento que has tenido a medida que ha ido bajando la carga. Y además de bajar las intensidades, lo que queremos, que nos interesa mucho, es mejorar la velocidad de carga. ¿Por qué mejoramos la velocidad de carga incrementando la tensión de la batería? Pues por limitaciones que no son intrínsecas a la batería, sino al sistema que utilizamos para cargar los coches y que vamos a ver ahora. No obstante, desde el punto de vista de las innovaciones en baterías, hay un asunto que todavía no he abordado, pero que debo abordar, que son las químicas. Como sabéis, las químicas son la forma de hacer mejores baterías, en el sentido de que sean más ligeras o más baratas, más duraderas, se puedan cargar más deprisa o todas las cosas al mismo tiempo. Actualmente estamos en la generación NMC 811, ¿vale? Níquel, manganeso, cobre. Es la última generación de baterías de litio para coches eléctricos. Lo siguiente que se supone que va a pasar, aunque no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir, es que se mejoren los ánodos de la batería. Los ánodos ya sabéis que es donde está el litio. El litio entra y sale del ánodo, y en ese proceso lo que hace es introducir partes de electrolito, porciones de electrolito dentro del ánodo, que pueden
hacer que limitar la velocidad de carga, degradar la batería, etcétera, etcétera. Los ánodos mejorados son ánodos que incorporan otros compuestos que no son grafito para hospedar el litio, ¿vale? Como por ejemplo carburo de silicio y cosas por el estilo, de manera que el litio pueda entrar y salir más fácilmente en la batería y degradarse menos, es decir, que cada vez que entra y sale no distorsione tanto la red del grafito, o la red del grafito esté mucho más reforzada por el carburo de silicio, de manera que no se triture, porque los ánodos y los cátodos, como sabéis, literalmente se trituran con el uso, se acaban convirtiendo prácticamente en polvo. A medio camino el asunto es el electrolito sólido, es decir, sustituir el electrolito líquido que lleva las baterías por un polímero que permita pasar a los aniones y a los cationes, pero que sea aislante, y eso significa que vamos a, un polímero o una cerámica, depende de a dónde lleguemos, que vamos a poder utilizar baterías que van a poder funcionar a más temperatura sin degradarse de ninguna manera, ¿vale? La batería del Taycan le gusta estar entre 30 y 35 grados y nunca debe pasar de 60 grados de temperatura. Con electrolito sólido podríamos llegar a los 100 algo grados de temperatura en una batería sin tener problemas, y eso significa que le podríamos meter el doble de churro con las mismas necesidades de refrigeración. Y en algún momento, esto ya es una apuesta personal, vamos a llegar a las de ion sulfato, que va a ser coger el níquel, manganeso y cobalto, sobre todo el cobalto es muy caro, y sustituirlo por azufre. El azufre es un compuesto bastante barato, el problema es que cada vez que el litio entra en la red de la sal de azufre, la distorsiona completamente y la tritura bastante deprisa. Eso se traduce en ciclos de carga actualmente de las baterías de ion sulfato que existen, pues de 200, 400 ciclos, cuando en un coche deberíamos tener por lo menos 1000 ciclos de carga. El electrolito sólido, que va a facilitar hacer baterías literalmente prensadas, ¿vale? Prensadas, y que va a estar todo muy prieto, va a resolver el problema de lo de ion sulfato. Existe una reunión que hace Tesla anualmente, el Tesla Battery Day, que este año va a ser el 22 de septiembre, y ese 22 de septiembre, ese día, suelen anunciar novedades interesantes, y se supone que en este Tesla Battery Day de este año se va a anunciar que van a empezar a fabricar sus propias baterías, que puede que den de lado progresivamente a Panasonic, y quién sabe si incluso que han conseguido diseñar las primeras baterías con ánodo mejorado. En ese caso, pues fantástico, porque habremos adelantado mucho en este proceso, porque esto pueden ser 5 años cada punto más o menos. En cualquier caso, he puesto aquí esto que pone LFP. Esas baterías, que son precisamente, sospecho por la tensión que tienen las baterías que utilizan las baterías de 12 voltios, las celdas que utilizan las baterías de 12 voltios de BMW, están hechas con hierro y azufre, hierro y fósforo, ¿vale? Tienen ventajas e inconvenientes. El inconveniente es que tienen un poco menos de densidad de energía, y tienen de ventaja que son más baratas, aunque son más pesadas. Tesla ya está en China explotando la posibilidad de hacer Teslas Model 3 con baterías de LFP en lugar de utilizar baterías NMC 811. Vehículos pesados industriales en los que el peso, valga la redundancia, no es tan importante porque al fin y al cabo van a remolcar o transportar un montón de carga, ya utilizan baterías de estas, que además son más estables y son más baratas, como por ejemplo un montón de autobuses que están circulando por todo el mundo eléctricos de la marca China BEAT, ¿vale? Entonces la evolución va a ser, por un lado, mejores químicas, por otro lado, la posibilidad de que algunos fabricantes se tiren al LFP en lugar de tirar por el NMC, y sacrifiquen peso a cambio de precio de mercado, ¿vale? Cuando Tesla hace las cosas, por algo las hace. Lo cierto es que Tesla es una marca que lo ha hecho muy bien, no podemos negarlo en ningún sentido. Ahora que hemos visto las opciones en cuanto a mejora de las baterías, desde el hecho de dejar espacio para los pies hasta los 800 voltios, que es fundamental, y cómo van a ir mejorando las químicas, vamos a hablar de la recarga de la batería. Una vez que tenemos una batería, tenemos que recargarla, y cómo los 800 voltios están relacionados. Aquí tenemos un ejemplo de un Taycan cargándose en un cargador de Iberdrola, por cierto, en el kilómetro 175 de la carretera A3, y podéis ver todos los supercargadores de Tesla que circunstancialmente en ese caso estaban vacíos. En ambos casos funcionan todos igual, aunque los de Tesla son bastante más potentes, pero si llegáis a distinguir esta foto de la pantalla, vemos que estamos casi con la batería completamente llena, estamos cargando a 411 voltios y 120 amperios de intensidad.
Y el asunto es, yo quiero mejorar esto, quiero ir un poquito más deprisa. Si multiplicamos voltios por amperios de corriente continua, no tenemos ni efectos siquiera de desfase ni nada por el estilo, nos sale a pelo 49,3 kilovatios de potencia, ¿vale? 49,4 nos está indicando el cargador, estamos cargando a 50 kilovatios de potencia. Supongamos que esto no nos parece suficiente porque esta potencia, este coche se carga en 90 minutos y está completamente descargado, que es bastante, no es una parada normal, una parada convencional. ¿Qué podemos hacer? Pues como P es igual a V por I, tenemos varias opciones. La primera opción es incrementar la tensión. Sin embargo, yo estoy forzado por la tensión intrínseca de la batería a seguir su curva de carga, de manera que no puedo cargar las 600 voltios de tensión, decir, bueno, pues nada, me subo, me pongo 600 voltios. La segunda opción, obviamente, es incrementar la intensidad. Pues vamos a incrementar la intensidad. El asunto es cuánto podemos incrementar la intensidad. Este es nuestro conector CCS2, Combined Charge System 2. El CCS1 tiene la parte inferior igual, pero la de arriba la tiene como el conector japonés que se utiliza en Estados Unidos y en Japón, que solamente tiene 5 pinchos, da igual porque de la parte superior solo vamos a utilizar tierra, neutro y piloto, y la parte inferior es obviamente la que se utiliza para enchufar la corriente continua y cargar el coche. Estos cables y conectores que inventó una empresa que se llama Phoenix son capaces de trabajar sin refrigerarse a 200 amperios de intensidad. Refrigerados son capaces de llegar a 500 amperios de intensidad a costa de tener un cable bastante, no bastante, pero un poquito más pesado. Yo lo definiría como en el límite de lo que una persona que no tenga mucha fuerza es capaz de manejar con confort. Eso significa que sin refrigerar solo podemos llegar a 80 kilovatios de potencia y refrigerando solo podemos llegar a 200 kilovatios de potencia. Tesla, que va un poco por libre y está en su perfecto derecho a hacerlo, en las versiones V3, bueno, aquí tenéis un ejemplo, perdón, de cómo se refrigera uno de estos cargadores. Lleva un sistema de refrigeración con glicol, como si fuera el sistema de refrigeración de un coche, lleva unos termopares en el conector, lleva unos conectores especiales que suelen tener un recubrimiento de plata porque a estas intensidades, a 500 amperios, por ejemplo, el desgaste de los conectores es bastante grande, de manera que aquí falta la parte que sería el enchufe, pero se puede sustituir a medida que va sufriendo cierta desgaste, holguras y tal, y esta es la solución para cargar a 500 amperios de tensión. Tesla en sus V3 está llegando con esos 500 amperios a 235 kilovatios de potencia. 235 kilovatios de potencia está bien, pero seguimos estando, dado que la curva de carga de Tesla no es una curva tan estable como la curva de carga, por ejemplo, de un Audi e-tron en términos de intensidad de carga, un e-tron y de potencia. Un e-tron se carga con una curva prácticamente plana hasta el 70% y ahí desciende. La curva de carga de Tesla, y esto es perfectamente asumible, quiero decir, es su decisión y su decisión está bien tomada, tiene un pico que viene a ser más o menos el 30% y después tiene un descenso bastante más rápido que, por ejemplo, la de un e-tron. Entonces, estirarlo a 235 no significa que podamos decir 235 kilovatios, tengo una batería de 100, pues coño, estoy cargando aproximadamente en 20 y pico segundos, en 20 y pico minutos, no, porque hace así, y lo que tenemos que hacer es integrar esa curva, es decir, sacar la potencia media de carga, que viene a ser un poquito inferior. Y lo que quiere Porsche y otros fabricantes es llegar a 350 kilovatios de potencia de carga. Con 350 kilovatios de potencia de carga podemos cargar el Taycan que hay ahí fuera en menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos significa que en lo que vas físicamente a pagar y te tomas una Coca-Cola, el coche se ha cargado. Que el problema no empieza a ser hacer paradas para cargar el coche, sino que las paradas igual no son lo suficientemente cortas como para descansar adecuadamente entre los 300 y 300 kilómetros que te puedes hacer del tirón perfectamente con un Taycan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues incrementar la tensión, porque podemos incrementar la intensidad hasta el límite del conector, pero lo que necesitamos hacer si queremos llegar a estos 350 es incrementar la tensión. Y ahí está la importancia de las baterías de 800 voltios. Las baterías de 800 voltios son una herramienta necesaria no solamente para abaratar y aligerar toda la red eléctrica del coche, sino también para poder cargar los coches más deprisa. ¿Con qué clase de cargadores? Bueno, esto es un ejemplo. ABB es una marca que fabrica un montón de cosas eléctricas, la he escogido porque tienen una buena infografía, pero por ejemplo en España tenemos Circuitor, que también hace unos cargadores
que son fantásticos, y ABB, los Terra HP High Power, son capaces de entregar tensión entre 150 y 920 voltios en corriente continua, capaces de llegar a 500 amperios en corriente alterna, de manera que son capaces de llegar, si la batería está a una buena cantidad de tensión, a un buen nivel de tensión, hasta los 500 kilovatios de potencia que puede alcanzar el conector. Y estos cargadores normalmente tú puedes encargarlos de la manera que quieras, pero su arquitectura suele ser un front-end, una cosa visible para el usuario, que tiene los cables, que están refrigerados, donde te registras, etcétera, etcétera, pero por aquí debajo lo que tenemos es un cable que va a un armario, que es donde se produce el milagro de conseguir tensión continua a, por ejemplo, 920 voltios, ¿vale? Que se hace con este armarito. ¿Qué es lo que hay dentro de este armarito? Podemos poner muchas cosas en función de la clase de alimentación que tengamos, pero los cargadores que tenemos actualmente funcionan a 400 voltios porque 400 voltios es la diferencia de potencial que tenemos entre dos líneas trifásicas. No existe otro motivo, de manera que lo único que necesitamos es poner un inversor para rectificar la corriente, ajustarlo un poquito en tensión para no meterle una batería que está en 328 voltios, un churro de 400, porque lo mismo entra en éxtasis, y tira millas. Sin embargo, en este caso, si nosotros alimentamos con la corriente que tenemos en cualquier sitio, 400 voltios en 3 fases más tierra y neutro, tenemos un problema, y es que tenemos que subir la tensión. Subir la tensión es un problema que se ha resuelto hace tiempo, pero que tampoco te creas que es del todo baladí. Este es el frontend que os he explicado antes, y aquí es donde se hace toda la magia. Esto es así en todos los cargadores prácticamente, no tiene por qué ser así, pero casi todos son así. Lo que tenemos arriba son módulos, cada módulo viene a ser de 25 kilovatios de potencia, se van conectando como si fuera un rack, uno tras otro, tras otro, tras otro, y debajo tenemos estas cosas que son los boosters. Los boosters es una fuente conmutada con una red DLC, es decir, con una bobina y un condensador que duplica la tensión, reduciendo a la mitad la intensidad. De manera que aunque te lleguen 400 voltios, tú tienes tensión a 800 voltios. Y la pregunta es, ¿cómo demonios se puede cargar el Taycan, que tiene una batería de 800 voltios, en los cargadores que funcionan a 400 voltios que os he enseñado en las fotos? Bueno, pues para eso hace falta exactamente lo mismo que lleva ese cargador ahí abajo, pero en miniatura. Es el HV Booster, el High Voltage Booster. ¿Cuál es su misión? Pues su misión es duplicar la tensión. Cuando tú llegas a un cargador de 400 voltios, el HV Booster lo que hace es que duplica la tensión hasta 800 voltios a cambio de reducir la intensidad a la mitad. Esto permite utilizar hasta 150 kilovatios de potencia cargadores de 400 voltios en cualquier parte de Europa, sin necesidad de irse a un sitio como la red Ionity, que tienen cargadores de 800 voltios. Simplemente por curiosidad, que os estaréis preguntando, y de paso para repasar, aunque os lo ha explicado David, el funcionamiento de los inversores, he puesto esta gráfica para que veáis que en realidad lo que se hace pues es relativamente sencillo. Tenemos un voltaje de 400 y después tenemos una bobina y un condensador que funcionan básicamente como el muelle de un coche, de manera que cargamos la bobina y en cuando cargamos la bobina, ¡plaf!, cambiamos un semiconductor y entonces lo que tenemos es una especie de ametralladora de tensión, 0,800, 0,800, 0,800, 0,800. Esto lo suelen llamar trickle charging. Y a las baterías, al parecer, no les molesta mucho que la carga sea a 800. Y obviamente la intensidad, si tenemos el doble de tensión, pues tiene que ser la mitad, porque lo que sí permanece siempre invariable es la potencia que consume y proporciona el cargador. ¿Vale? Además, todos los coches eléctricos y también el Taycan llevan un cargador embarcado. El cargador embarcado es básicamente lo que hemos visto ahí fuera, gigantesco, pero en pequeñito. Y en pequeñito significa con menos potencia. Coge corriente alterna, trifásica o monofásica, generalmente en casa monofásica, y lo convierte en corriente continua para cargar las baterías. Al principio todos los coches llevaban cargadores de 3,2, muy pocos, de 6,6, de 7,2, que al final suele ser el mismo cargador de 6,6, solo que te están dando la cifra de carga del coche una vez descontado el consumo del propio cargador para su funcionamiento, que viene a ser de unos 600 vatios.
Ahora cada vez hay más coches, como por ejemplo el E2008 o este Porsche Taycan, que llevan cargadores embarcados de 11 kilovatios, que tienen dos funciones desde el punto de vista práctico. El primero, que cuando vas a centros comerciales donde han tenido la amabilidad o la simplicidad de decir, pues te pongo ahí un trifásico de 22 kilovatios y tú ya enchufas el coche y el coche verá cómo se puede cargar. Bueno, pues con esto, si tú te vas a hacer la compra y lo enchufas y cargas a 11 kilovatios, lo que se llama carga de oportunidad, el coche se carga bastante deprisa. No sirve para volver y encontrarte el coche cargado, pero sí sirve para experimentar una sensible ganancia de autonomía cuando vuelvas, que notes algún tipo de diferencia. Y opcionalmente el Taycan a partir de octubre, y esto está ocurriendo con el resto de los coches, esto es algo que lleva haciendo Tesla desde hace bastante tiempo, ofrece un cargador embarcado de 22 kilovatios. Con 22 kilovatios de potencia podemos cargar el Taycan en 4 horas completamente. Eso no es una opción para viajar, pero cuando llegas a un cargador rápido y por algún casual tienes algún problema con el cargador, y ese problema normalmente siempre es por culpa de la comunicación entre el coche y el cargador, porque pasa algo raro, por ejemplo, al Taycan le gusta cargar con las manetas extendidas, y si las manetas están retraídas normalmente da error. Entonces, si hagas lo que hagas, apago el coche, le doy una vuelta para ver si se centra o lo que sea, no te carga el coche, estás atrapado y tienes que utilizar la carga en corriente alterna. Y si tienes un cargador de 7,2, 7,4, 6,6 reales en un coche con una batería de 80 y pico y un consumo de 20 y pico, estás muy fastidiado porque estás ganando autonomía a una velocidad realmente patética. Sin embargo, con 22 kilovatios de inversor, bueno, pues entonces puedo decir, bien, me han fastidiado, pero estoy cargando autonomía a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora no es óptimo, pero puede ser la solución para decir, voy a llamar a una grúa que va a venir aquí, me va a subir el coche, me van a poner un taxi, me lo llevan a un no sé dónde, me voy a tirar aquí 2 horas y llego a mi destino. Es decir, es un buen plan de emergencia y creo que es algo que se va a incorporar en el resto de los fabricantes. Y hablando del cargador embarcado, que es eso que está marcado ahí con una estrellita, habéis visto que esta parte delantera del Taycan, como había dicho, es un poquito complicada. Vamos a ver qué otros ejemplos tenemos en la parte delantera del Taycan. Por ejemplo, esto de aquí, ¿qué creéis que puede ser? Es una toma, eso está claro, pero ¿a dónde viene? Pues claro, evidentemente tiene que ser la toma de AC, ¿vale? Como en otros mercados existen tomas de AC y DC separadas, no tienen un sistema como el CCS, y además algunas veces los cargadores tienen mangueras cortas, una opción es montar una segunda toma que además incorpore la toma de DC. Y como podéis ver aquí, intuir, hay un cablecito similar al que había ahí, que lleva 3 cables dentro, suficientes para soportar hasta 22 kilovatios de potencia, es decir, 32 amperios en trifásica, que no recuerdo exactamente cuántos milímetros de sección, pero seguro que vosotros os lo sabéis de memoria. Para soportar 32, eso debe ser más de 2,5 milímetros, bueno, no me voy a... Y después tenemos 2 cables gordos que van, ¿a dónde creéis que pueden ir? ¿A dónde creéis que deben ir? No, a la batería, no, porque la batería que está ahí detrás es de 800 voltios. Estos 2 cables que llegan aquí tienen que ir al amigo booster. El amigo booster es justo lo que está aquí debajo. Lo que hay encima es una caja de conectores que tiene las funciones pues, de abrir, cerrar, etcétera, etcétera, porque hay un proceso sofisticado para empezar a cargar el coche. En corriente alterna es muy sencillo, es una curva de tensión que le dice cuánta potencia puede asumir. En corriente continua es un auténtico cirio de autentificaciones, de mensajes, de comprobaciones, de si hay conexión a tierra, la resistencia es buena, ¿no? Ese es el motivo por el que muchas veces en los coches nuevos yo voy a cargar los cargadores y no funcionan, e incluso un cargador que había funcionado el día anterior, el día siguiente no funciona porque alguien ha actualizado el firmware y hay alguna línea entre la comunicación entre el coche y el cargador que le raya y dice, ha cargado un segundo, ¿vale? Después del booster lo que tenemos ahí es, esto que hay pequeñito, es la fuente de alimentación de las barras estabilizadoras activas, que luego os explicaré, que es un dispositivo que evita el balanceo y que funcionan en corriente trifásica, de manera que le salen 3 cablecitos. Y finalmente tenemos esta cosa de ahí, que es el calefactor. El calefactor embarcado es un asunto bastante importante, porque resulta que si queremos cargar deprisa, la batería tiene que estar acondicionada.
Acondicionada significa que se tiene que encontrar a la temperatura correcta para poder cargarse, que son aproximadamente lo que os he dicho, entre 30 y 35 grados de temperatura. De manera que cuando, bueno, esto también sirve, por supuesto, en invierno, para tener calor inmediatamente en el coche. Pero cuando yo selecciono en el navegador un cargador rápido de 800 voltios, que va a poder conseguir esa proeza de puntualmente llegar a 270 kilovatios de potencia, el coche se cosca y activa el acondicionamiento de la batería. Si la batería en ese momento está fría, la empieza a calentar progresivamente para que en el momento de llegar al cargador esté en su punto álgido y pueda cargarse perfectamente. Vamos a echar un vistazo a todo este cirio por detrás, que básicamente podemos ver lo mismo que veíamos antes, pero podemos ver un poquito mejor. Veis los dos cables de corriente continua que van a la caja de conexiones y debajo tenemos el booster. De aquí salen un montón de cables que, bueno, de aquí salen dos cables más gruesos todavía, mejor aislante, mejor dicho, que van directamente a la batería, ¿vale? Ahí hay un cable que no puede verse, que va a esta cosa que le voy a poner los nombrecitos, a esta cosa que es el inversor que acciona el motor delantero, y aquí tenemos una cosa que parece sospechosamente un compresor de aire acondicionado y que es un compresor de aire acondicionado, que es la bomba de calor del coche. El calefactor PCT que hemos visto antes es una buena forma de conseguir calor instantáneo si lo necesitamos, por ejemplo en invierno, pero la mejor forma de calentar el habitáculo y la batería es utilizar una bomba de calor, porque es más fácil enviar frío de dentro para afuera que generar calor dentro, consume menos energía, es más eficiente. De manera que ahora quería centrarme en esto. Hemos hablado de la temperatura y todo esto que hay en la parte delantera del Taycan, que habréis visto en la foto anterior y que no se acababa de ver bien, como podéis suponer, es el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración es tirando a complejo. Tenemos 4 circuitos que van todos a diferentes temperaturas. Tenemos un circuito para los motores, tenemos un circuito para la electrónica, tenemos un circuito para la batería y tenemos un circuito para el habitáculo. Y nuestra misión no es simplemente tener esos 4 circuitos funcionando, sino que nuestra misión es conseguir que las temperaturas sean las correctas con el mínimo consumo de energía posible. De manera que todas estas válvulas sirven para coger calor de la batería si la batería está más caliente y calentar el habitáculo sin utilizar el PCT. Utilizar la bomba de calor para enfriar el líquido de la batería si por algún casual la batería se ha calentado demasiado. Utilizar directamente la bomba de agua de la batería para hacer lo que se llama homogeneización. Estos son los circuitos de los que os hablaba antes. La homogeneización consiste en que las celdas que están en los extremos suelen enfriarse un poquito más deprisa que las que están en el centro, de manera que se suele mantener el agua circulando continuamente para tener la temperatura homogeneizada. Como podéis ver, y a diferencia de un BMW M actual, que puede que en el futuro los haya eléctricos, pues los coches eléctricos, como trabajan a temperaturas que como mucho van a 110, 120 grados y simplemente en los motores, tenéis que tener en cuenta que el factor limitante es que la temperatura de los aislantes, de los bobinados, de los motores, no debe pasar nunca de 130 grados, o si no podríamos empezar a tener problemas, y en los motores de imanes permanentes también podríamos tener problemas de desmagnetización si se calientan mucho. Pues entonces no necesitan tantos radiadores, porque es que son un dispositivo muchísimo más eficiente. Un motor térmico coge el 70% del calor y lo manda, de la energía, y lo manda al traste en forma de calor. Un motor eléctrico coge el 98% de la energía y lo convierte en movimiento. Eso es fantástico. Ahora que hemos visto la batería, que hemos visto también cómo funciona el resto de los trastos que sirven para recargar la batería, vamos a hablar de nuevas tecnologías de tracción. Hasta ahora la tracción en los coches eléctricos era muy sencilla, y en cierto modo la tracción delantera del Taycan es bastante sencilla. Este es el motor delantero del Taycan, ¿vale? Lo que va aquí delante, está visto desde la parte de atrás, de manera que el maletero que vosotros habéis visto aquí está aproximadamente aquí. Una ventaja, obviamente, es que los coches eléctricos serios tienen un frunk, que llama Tesla, es decir, un maletero delantero, porque el packaging es mucho más inteligente. Todo se puede agrupar en el centro, eso mejora el centro de gravedad, proporciona más espacio, y además los motores eléctricos afortunadamente son espectacularmente pequeñitos. Aquí, si queréis ver cuáles son los elementos que estamos viendo, aunque ya os lo sabéis de memoria, aquí tenemos arriba el inversor, debajo tenemos el motor eléctrico de imanes permanentes, este es el estator, esta es la camisa de refrigeración por agua,
y aquí lo que tenemos es una transmisión. Vamos a echarle un vistazo un poquito más de cerca al motor para ver nuevas tecnologías en cuanto a motores. Los motores eléctricos de imanes permanentes, igual que los asíncronos de inducción, son cosas que están bastante trilladas, de manera que es un poco difícil innovar con costes asumibles. Se podrá conseguir en el futuro, se podrá conseguir con carcasas que no sean metálicas, etcétera, etcétera. De momento, la mayor novedad que incorpora este motor eléctrico, novedad entre comillas, porque lo utilizan casi todos, es el hairpin winding, es decir, el bobinado, en lugar de ser simplemente pasar un cable tirado, que obviamente entre un cilindro y un cilindro queda espacio, pues esto tiene una forma de horquilla, de manera que se puede conseguir un factor de devanado mucho más alto. Al conseguir un factor de devanado mucho más alto, conseguimos una densidad de campo magnético mucho más alta y con menos peso y menos cobre conseguimos más par motriz, o sea que el motor funciona bastante mejor. No obstante, esto es básicamente lo que encontramos en cualquier coche eléctrico moderno, un motor de imanes permanentes. Podemos discutir a continuación cuáles son las ventajas de los motores asíncronos, pero cuando veamos la tracción trasera os voy a explicar por qué el Taycan no necesita utilizar un motor asíncrono como sí utiliza, por ejemplo, y con muy buen criterio. Quiero volver a insistir, no quiero establecer comparaciones sistemáticas, ni mucho menos comparaciones favorables a una a otra entre Porsche y Tesla. Tesla hace las cosas muy bien, Porsche hace las cosas increíblemente bien. Pero luego os voy a explicar por qué no necesita un motor delantero asíncrono como el que utiliza un Model 3, ¿vale? Este motor está conectado a una caja de engranajes epicicloidales que tiene dos escalones con una relación de transmisión de 8:1, que podría considerarse como una velocidad intermedia tirando a corta en un coche convencional, que sería una sucesión del grupo final combinado con la relación de transmisión de la caja manual, automática o la que sea. Está tirando a corta porque, como hemos dicho antes, que lo habréis leído pero no lo he mencionado, el motor eléctrico delantero, igual que el trasero, es capaz de girar y de una forma bastante silenciosa nada menos que 16.000 revoluciones por minuto, de manera que obviamente no necesitamos una relación de transmisión muy elevada. Y como digo, es la solución más común entre los eléctricos. Digo que es coaxial porque la gracia es que el eje de transmisión pasa a través del motor eléctrico, de manera que conseguimos tener un packaging muy complejo, muy compacto, ¿de acuerdo? Y en la parte superior está el inversor. El inversor es un asunto en el que nos deberíamos detener porque es una pieza clave en un coche eléctrico. El inversor contiene corriente continua en corriente alterna trifásica, como denotan estas tres fases, U, V y W, ¿vale? Que salen por aquí. La corriente entra por este costado, esta es la placa de control y debajo están los semiconductores que hacen la magia. Aquí es donde sí se podría mejorar un poco las cosas y Tesla en ese sentido está un poquito por delante de Porsche en un sentido. Tesla sigue en los 400 voltios en vez de incorporar semiconductores con una tensión de corte de 1200 voltios, pero utiliza semiconductores de carburo de silicio. El carburo de silicio permite hacer inversores mucho mejores. ¿En qué sentido? Bueno, este es el inversor este es el de la parte delantera. Esto que entra y sale por aquí es el sistema de refrigeración y por aquí entra la tensión y por ahí sale la tensión, y todo esto que tenemos aquí abajo son los semiconductores que realizan la conversión de la tensión continua en tensión alterna. Diseñar con MOSFETs basados en SiC, en carburo de silicio, es una muy buena idea. El problema es que actualmente y a esa tensión solo se realiza en la fórmula E, ¿vale? En la fórmula E actualmente tenemos 900 voltios de tensión en la batería y se utilizan los inversores más compactos y ligeros y eficientes que existen. Y esos son los que utilizan MOSFET con carburo de silicio. ¿Por qué el carburo de silicio? A este lado tenemos lo que es un inversor genérico basado en voltaje continuo, ¿vale? Continuous Voltage Inverter, y ya sabéis cómo funciona esto porque estoy seguro de que David os lo ha explicado espectacularmente bien. Estos son interruptores esencialmente y lo que se hace es, modulando el tiempo, que están abiertos y cerrados, generar una guarrería que en términos prácticos emula
una onda sinusoidal, de manera que podemos hacer girar a un motor trifásico utilizando esto. Una guarrería, pero como decimos, igual que con el trickle charging, el motor no se entera de que estamos, dale, quita, dale, quita, dale, quita, dale, 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 quita, dale, quita, de manera que hacemos, en términos prácticos, esa curva. ¿Qué conseguimos con los de carburo de silicio? Pues conseguimos muchas ventajas. La diferencia entre un MOSFET de silicio y uno de carburo de silicio es que el carburo de silicio tiene menos resistencia térmica, menos resistencia eléctrica. Y eso consigue mejorar las cosas en muchos sentidos. Esto es para que os hagáis una idea. Este es de ROMs, pero tenemos de ROMs, tenemos de ST Microelectronics, tenemos de Infineon, tenemos de prácticamente todos los fabricantes de chips de estos grandes ya están con el carburo de silicio, pero son caros. Como el chip es mucho más pequeño y tiene mucha menos resistencia y tiene mucha más conductividad térmica, podemos hacer un inversor más ligero, podemos hacer un inversor que se calienta menos, podemos hacer un inversor que se refrigera mucho más y sobre todo podemos hacer un inversor que tiene menos pérdidas en términos de resistencia eléctrica. Todo el calor que no tengamos que sacar del inversor es energía que se utiliza para avanzar, y eso al final se traduce, y esto es lo fundamental, en más autonomía. También en más potencia pico, pero sobre todo en más autonomía, y a esto es a lo que se va a atender. ¿Cuánto vamos a tardar en ver inversores MOSFET con carburo de silicio y tensiones de corte de 1200 voltios instalados en coches eléctricos? Pues es posible que la segunda generación del Taycan, la MK2, ya lo incorpore, ¿vale? En cuanto al motor trasero, este es el motor trasero, que es lo que va detrás, esto es la parte de delante, esta es la parte de detrás, este es el motor, y los datos son estos. No me voy a entretener en los datos, si quiero mencionar que pesa bastante más, el otro pesaba 76 kilos, este pesa 170 kilos, y el detalle de que tiene dos relaciones. La configuración es de tipo paralelo, y eso significa que hay un eje que no atraviesa el motor eléctrico, sino que va en paralelo al motor eléctrico, no es coaxial, y tiene un sentido porque aquí tenemos un sistema de transmisión. Y aporta dos funciones, bueno, aparte de las dos relaciones, aporta un sistema de desembrague y un autoblocante variable eléctrico que es muy parecido al que utilizan los M, ¿vale? Sospecho que los dos los fabrica Getrag, y es un sistema con un accionamiento eléctrico que no es súper mega rápido, pero que es lo suficientemente rápido como para proporcionar unas características de conducción bastante buenas. Lo del desembrague es importante. El Tesla es tan bueno que a veces confundo las dos marcas. El Porsche Taycan incorpora un sistema de desembrague en el motor trasero. Eso significa que se puede desacoplar completamente la cadena cinemática del motor trasero de las ruedas traseras. Cuando seleccionas el modo range, máxima autonomía, lo que ocurre es que tu Porsche Taycan se convierte en el motor de tracción, en el coche de tracción delantera más caro del mundo. Y te quedas con 260 caballos de tracción delantera que dan hasta unos 140 km por hora. Y de hecho se puede notar el desembrague, y lo vais a ver esta tarde cuando lo probemos cómo lo hace, y ahora os voy a explicar técnicamente cómo se hace, pero esto es lo que explica que no necesitamos un motor delantero asíncrono, que es lo que utiliza el Tesla Model 3. En un motor asíncrono, cuando tú quitas la luz, el trasto sigue girando, pero no te tienes que preocupar de él. En un motor de imanes permanentes, tú no puedes quitar la luz, porque vas a tener siempre tensiones inducidas, de manera que tienes que tener siempre el inversor en marcha, de manera que siempre estás gastando 600 vatios, de manera que esos 600 vatios te fastidian la autonomía. Cuando pones range en el Taycan, desconecta todo lo de atrás y se convierte en un sistema de tracción delantera en función de si está regenerando, porque si está regenerando utiliza más el motor delantero, en función de la pendiente, porque en algunos casos si estás yendo muy cuesta arriba conecta el motor trasero temporalmente para no tener pérdidas de tracción en el motor delantero, etcétera. En cuanto a lo de las dos velocidades, nos habían dicho que los coches eléctricos no necesitan cajas de cambio. ¿Qué clase de estafa es esta? Porque este tiene dos velocidades. Se trata simplemente de resolver de la mejor forma
posible, de la mejor óptima, un problema. Y el problema es que queremos prestaciones. Para tener una aceleración de 0 a 100 de 2,6 segundos, 2,5, 2,7, depende de las circunstancias climatológicas. Yo personalmente, por debajo de 3 segundos, soy totalmente incapaz de distinguir si un coche ha acelerado más deprisa que otro, de forma que creo que podemos decir que acelera muy deprisa. Necesito cierta fuerza en las ruedas, y para tener cierta fuerza en las ruedas necesito cierto par en las ruedas, y para tener cierto par en las ruedas tengo dos opciones. Con un motor eléctrico puedo poner un motor con unos imanes lo suficientemente potentes como para que el campo eléctrico haga ese par, o puedo poner una caja de cambios, que es una opción que no debe avergonzarnos. Si el Taycan no tuviera esa caja de cambios, necesitaría un motor eléctrico trasero así de gordo, en lugar de así. Lo que han hecho es poner una caja con dos cambios que proporciona este par, el par azul, que es el que permite una aceleración realmente de infarto. Lo del launch control no es lo más importante del coche en absoluto, lo más importante del coche en absoluto es que la respuesta del acelerador y la aceleración cuando lo conduces en los modos Sport y Sport Plus sin necesidad de acelerar a fondo es espeluznantemente alta. Y en esos momentos lo que hacemos es que metemos la primera marcha en el motor eléctrico trasero, que es esto verde de aquí, esta sería la segunda marcha del motor eléctrico trasero, este sería el par del motor delantero, y lo que conseguimos es tener las prestaciones que buscábamos. ¿Necesitamos cambios de marcha en los motores eléctricos? Pues sí, si queremos montar un motor de un diámetro razonable y tener el máximo par posible en las ruedas delanteras, entendiendo por máximo par posible que si tuviéramos más par, patinarían. Ahí ya es el momento de hacérselo mirar. Otra cosa que no he mencionado antes es por qué el motor eléctrico delantero solo tiene 260 caballos de potencia. La razón es muy sencilla, no hay forma humana de, conservando unas buenas cualidades de feeling en el volante y en un coche que tiene el centro de gravedad situado aproximadamente en el centro de la carrocería, transmitir más de 200 caballos de potencia al suelo porque las ruedas patinan. Entonces el Taycan no es que tenga poca potencia delante, el Taycan tiene la potencia delante que pueden transmitir las ruedas sobre el asfalto seco, tener más sería totalmente inútil. Todas estas referencias de prestaciones que estoy haciendo son respecto al Turbo S, al Taycan Turbo S, que es la versión más potente y más equipada del Taycan. Como sabéis, además existe un Taycan 4S que tiene un poquito menos de potencia, etcétera. ¿Vale? Pero como hemos traído el mejor, más grande, más rápido, más potente y más chipitifláutico, pues todas las cifras que he puesto son state of the art, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos viendo lo mejor de lo mejor. ¿Cómo está fabricada la...? Hay un M8 ahí en marcha. ¿Cómo está fabricada el motor trasero? Pues el motor trasero tiene esta arquitectura. Lo que hay detrás es el motor eléctrico, y el motor eléctrico sale directamente a este cirio de aquí, que es una caja de 2 marchas, y de este cirio de aquí va a este autoblocante mecánico de láminas con un accionamiento eléctrico por compresión, que vamos a ver ahora, y prácticamente estoy terminando, y después un inversor que no voy a abordar porque es exactamente como el de atrás, pero todavía más potente, capaz de llegar hasta los 1000 amperios. Como de aquí salen barras directamente aquí, lo del cobre no es muy relevante, ¿vale? Llega un punto en el que dices, macho, es un cachito así, pues sí, te voy a poner una barra, no te voy a poner un cable, ni aislamiento, ni leches, voy a poner una viga de cobre. ¿Algún problema? Ningún problema. Perfecto. Vamos a ver cómo funciona la tracción trasera y las dos marchas, porque sé que esto os interesa mogollón, y además esto ya no es tecnología eléctrica, es más bien tecnología mecánica. Lo que tenemos aquí es un dog clutch, ¿vale? Un embrague de garras o un embrague de perros. Esto es lo que permite poner el motor en punto muerto, la tracción trasera en punto muerto, y eso es lo que proporciona la sensación de desconexión cuando ocurre, que no han conseguido anular completamente. A mí me parece además muy gratificante. Cuando se desembraga no se nota, pero cuando embraga y entran los perros, notas un leve... y dices, ya estamos otra vez en tracción trasera. Aquí tenemos un accionamiento con una rampa de bolas y un embrague multidisco que viene aquí, que tiene en su interior dos juegos de planetarios que permiten tener dos marchas. Si dejamos que giren los de fuera tenemos una reducción más larga, si frenamos los de fuera tenemos una reducción más corta y además tenemos menos fricción. Tanto el embrague de perros como esta solución es la forma más eficiente desde el punto de vista de las pérdidas de transmisión de hacer esto. Y aquí lo que tenemos es un diferencial autoblocante de láminas como el que lleva el M8, prácticamente igual. Si lo vemos un poquito más grande, aquí tenemos el embrague de perros, veis, esta tiene el perfil del enganche, y el desenganche es suave y automático en cuanto liberamos la presión sobre la leva.
La misma leva que empujando para aquí nos permite embragarla esta, si seguimos empujando nos permite comprimir los paquetes de discos. Cuando comprimimos los paquetes de discos tenemos la marcha corta, cuando dejamos los paquetes de discos sueltos tenemos la marcha larga. De nuevo, la mínima fricción posible. Y aquí tenemos el embrague multidisco que os he explicado antes y que nos ha explicado antes tan magníficamente José Luis, con un motor eléctrico que tiene una rampa con una bola que comprime estos discos y en función de la compresión de estos discos limita la posibilidad de diferencias de giro entre la rueda izquierda y derecha. Y para terminar, el sistema de frenos. Aquí es un asunto donde las cosas se podrían modificar en el Taycan. No digo mejorar, digo modificar, es una cuestión de filosofía. Lo que quiere Porsche es que el Taycan tenga un tacto similar a un vehículo deportivo convencional, y eso implica no tener mucha regeneración. Eso no significa regenerar poco, eso significa que cuando sueltes el acelerador, el coche no se pare, sino que tenga más o menos el comportamiento de un vehículo convencional. En cualquier caso, esto es la clave de las súper buenas prestaciones que ofrece el Taycan en cuanto a frenada. Si tú haces un coche eléctrico de 2.370 kilos y quieres que tenga buenas prestaciones, lo que tienes que hacer es ponerle unos frenos del primer mundo. Puedes coger un Tesla Model S, puedes coger un Tesla Model 3, y hay muchos vídeos de ambos vehículos en el Nordschleife, y lo que ocurre es que a la cuarta curva ya no tenemos frenos. Los frenos carbocerámicos son virtualmente indestructibles, y además, como el coche no incorpora mechero, si quieres encenderte un pitillo, no tienes que hacerte más que 4 frenadas de 200 a 0, te bajas, lo pones y te fumas un puro. Pues al fin y al cabo casi te han costado 10.000 pavos, es como para celebrarlo. En cualquier caso, los coches eléctricos, como tienen que mezclar regeneración y frenada hidráulica, necesitan un sistema que haga esto, que se llama blending, es decir, que cuando tú pisas el pedal de freno, el coche decida si quiere regenerar, si quiere frenar, y sobre todo en esos momentos críticos en los que la velocidad está bajando y la regeneración ya no puede ser tan alta, sustituya la regeneración por frenada hidráulica sin que el conductor lo perciba. El Taycan utiliza el sistema e-booster de Bosch. El sistema e-booster de Bosch es un sistema que no tiene un servofreno, pero que utiliza un sistema electromecánico para emular su funcionamiento. El sistema e-booster de Bosch, en función de cómo se haya puesto a punto, proporciona una frenada más o menos confortable. En el caso del Taycan, como la regeneración es muy baja, el tacto del pedal de freno es muy bueno, prácticamente el de un coche convencional. Pero como había mencionado antes, lo mejor es contar en un coche eléctrico con un sistema de frenos completamente by-wire como el MKC1 de Continental. Aquí no hay una conexión física entre el pedal y la centralita. Y eso significa que, no le ha dado tiempo a contarlo a José, a él, eso significa que incluso podemos emular distintos tactos de pedal, de manera que podemos tener un tacto Sport y un tacto Comfort, que es lo que tiene el M8. A mí el tacto Comfort me saca de quicio porque es el tacto en el que pones el pie en el freno y nada más poner el pie en el freno, ¡pum!, pega el coche un frenazo, mientras que el tacto Sport es el tacto en el que pones el pie en el freno, no pasa nada y cuando lo hundes el coche empieza a frenar. Esta es una de las pocas cosas que si yo hiciera un segundo MK2, quiero decir un MK2 del Taycan, diría vamos a apuntarnos directamente a un sistema de frenada completamente by-wire. Y para terminar os he dicho que iba a poner algún defecto del fantástico, increíble coche que tenemos ahí fuera, y diría que uno de los mayores defectos es, ¿veis esta tapita de aquí? Esta tapita de aquí está en la trampilla de carga, y lo que suele ocurrir es que como la trampilla de carga es eléctrica, cuando se cierra, la arranca. De forma que con el tiempo descubres que has perdido el obturador. Tampoco es algo muy importante, pero puestos a sacarle una pega al coche, pues alguna pega tenía que haber. Supongo que el alemán que ha hecho eso ya ha sido convenientemente despedido. Y hasta aquí hemos llegado con el repaso a toda la sistema de tracción eléctrico e innovaciones del sistema de tracción eléctrico del Taycan. Esta tarde tendremos la oportunidad de explicaros y comprobar todos los sistemas convencionales, es decir, ya implantados en otros coches que tiene el Taycan, para además de ser un coche eléctrico, ser un auténtico Porsche. Muchísimas gracias.